Muy bien, en esta mañana quiero compartir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hay una historia, yo diría que muy conocida, archiconocida, que he escuchado muchas prédicas acerca de este pasaje que Juan nos relata, que no se encuentra en los evangelios sinópticos, sino que a Juan se ve que le marcó mucho este hecho y es el único que relata esta historia, este pasaje. Vamos a la lectura ahí en Juan capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Este relato muchas veces he escuchado muchas prédicas acerca de él, de Nicodemo, y nos muestran como que Nicodemo tenía vergüenza, y por vergüenza y por miedo muchas veces también he sentido, que dicen por ahí, vino de noche a Jesús, porque resaltan de que vino de noche a Jesús. Orando por esta palabra, el Espíritu Santo me reveló algunos detalles que en otro tiempo no había visto. Pero yo creo que el Señor siempre nos da la luz
de las cosas que están en la palabra de Dios. Nicodemo, yo creo que no fue que vino de noche porque tenía ni miedo ni vergüenza. Está bien claro que en la palabra de Dios dice que él era un miembro del Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín estaba integrado por 70 miembros, 70 personas, que eran maestros que conocían muy bien la palabra de Dios. Y estoy seguro de que lo que buscaba Nicodemo no era venir de noche para escuchar los consejos del maestro, no. Yo creo que él venía a desafiar. Por eso le puse por nombre a esta palabra el desafío de Nicodemo. ¿Por qué? Porque yo creo que venía a desafiar a Jesús. El Sanedrín lo envió, estoy casi convencido que lo envió en una tarea muy especial. Buscaron a la persona más anciana, a la persona más preparada, a la persona que tenía cierta reputación, cierto conocimiento para enfrentar a alguien que realmente ellos le tenían temor, porque Jesús cuando predicaba en las sinagogas, Él les mostraba la palabra. Por eso es que Nicodemo le reconoce y por eso es que dice, creemos, y esa palabra es clave cuando dice, creemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace estas cosas si no viene de parte de Él. Le está diciendo de que fue el Sanedrín el que lo mandó. Esa palabra creemos es clave para darnos cuenta de que no estaban hablando en primera persona, estaba hablando en plural. Quiere decir de que ellos sabían de que era un maestro, de que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo cosas, pero les molestaba. Entonces vino a enfrentar a Jesús. ¿Y por qué eligió la noche? Bien claro. Porque durante el día dice que les recorría una multitud. Lo podemos ver ahí en el capítulo 7 de acá de Juan. A veces se me entreveran los evangelios porque ayer tuve que compartir allá en el cerro y fue basado en Lucas y a veces se me... Pero en el evangelio de Juan, en el capítulo 7, ahí muestra de que había una gran multitud que andaba atrás de Jesús y que habían alboroto y que no crean de que era algo que estaba revolucionando toda Israel ahí. Y eso les molestaba a los fariseos. Le molestaba a los maestros que alguien viniera a moverles ahí el conocimiento. Por eso dice, reconocemos. Por eso yo no creo de que vino de noche por motivos de que venía a escondidas o de que tenía temor. No, vino de noche porque buscó un momento más tranquilo, donde lo podía agarrar a Jesús solito y dijo, este es mío. Está claro de que venía eso, Nicodemo. Y en una forma casi, digamos, irónica a veces le provoca a Jesús. De entrada Jesús reconoció inmediatamente de que Nicodemo, la intención de él era venir a provocarle. Porque Jesús no lo dejó ni hablar y ya le dijo, de cierto te digo, ahí lo vemos en el versículo 3 que dice, de cierto te digo, que... Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De entrada Jesús, ya conociendo su corazón, su intención, ¿cuál era? Le dijo, clarito, mirá, si no cambiás, Nicodemo, no podés ver el reino de Dios. Si no cambiás de actitud, no podés ver el reino de Dios. Y ahí lo descolocó a Nicodemo, porque él venía con otras preguntas. Y ahí Nicodemo, irónicamente, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Tá? Acá vemos que era un hombre viejo. ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo mientras leía esto veía como Jesús también hace una respuesta bien clara. De cierto te digo. Cuando dice de cierto te digo, le está diciendo... te aseguro,
afirmándole, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, le está dando dos claves que los rabinos, los maestros de Israel las sabían así. ¿Ah? El agua simbolizando la palabra y el Espíritu. Y ellos tocarle la palabra como decir, a mí me vas a venir a decir de que tengo que nacer de la palabra, si yo a la palabra la conozco así. ¿Ah? Y le dice, y el que no naciere del agua y del Espíritu, y ellos se creían también espirituales, ¿no? No pueden ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí Jesús le está tirando irónicamente, escúchame. Vos ya sabés, yo no te estoy hablando de la carne, te estoy hablando del Espíritu, te estoy hablando de cosas espirituales, dice. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No me venga con que, vos no te hagas el desentendido, le quiere decir Jesús acá. Y después Jesús le continúa diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí vemos el amor de Jesús, ¿no? Porque a pesar de saber todo lo que se traía a Nicodemo, le empieza a dar una oportunidad. Le empieza a dar una oportunidad de que él baje el perfil. Después dice, Nicodemo dándose cuenta de que ya no podía con el maestro, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta que le dice. Y Jesús le dice, tú, maestro de Israel, ¿y no sabes esto? ¿Se dan cuenta? Un maestro de Israel y no sabía esto. No sabía de las cosas del Espíritu. Te aseguro, le dice, o sea, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Me estás viendo todos los días que estoy haciendo milagros, que estoy haciendo un montón de cosas y no podés entender las cosas espirituales. Dice, nadie se subió al cielo, sino el que descendió del cielo, estaba hablando de él mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó acá, todavía le está dando una profecía. Le está profetizando a Nicodemo y le está diciendo, mirá, si no entendés esto que te estoy hablando, ya lo tuyo es grave. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cuando le dice esta profecía, se estaba refiriendo a él mismo, que así como la serpiente, ¿se acuerdan ahí en Números 21, del 4 al 9, lo pueden buscar si quieren, dice que el pueblo de Israel se había puesto a estar en contra de Moisés, a quejarse, como muchos de nosotros nos quejamos muchas veces. Pero ¿para qué? ¿Para qué vengo a la iglesia si me pasa esto, si me pasa aquello? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? No era así, pero estaban diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos acá al desierto? Es más o menos parecido, ¿no? Llevándolo a nuestra época. Mirá mi condición, mirá lo que tengo acá. Porque a veces no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, de que Dios tiene preparado todas las cosas. Él tiene el control de nuestra vida. Y empezamos a quejarnos. Y el pueblo de Israel también se quejaba. Y dice que el Señor se enojó mucho y dice que habían serpientes que mordían a los israelitas y los israelitas empezaban a morir. Cada vez que los mordían, morían. Entonces Moisés intercedió por Israel
y le hizo preparar una serpiente de bronce, que lo puso en un mástil. Entonces cada israelita que era picado por una de esas serpientes, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Y así eso era una muestra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz con nosotros. Él iba a ser levantado como esa serpiente allí en la cruz del Calvario, y a través de esa cruz íbamos a ser sanados espiritualmente. Y esa profecía se la dice a Nicodemo. Y después le da toda una clase teológica tremenda, que ya después Nicodemo no se escucha más. Dice, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y todo lo que leímos, ¿verdad? Esa oportunidad que le dio a Nicodemo, hoy le está dando a cada una de estas personas. Y voy a hablar también a los que nos escuchan por YouTube, aquellos que miran este mensaje. Quizás tú también tienes un desafío, quizás tú también tienes la necesidad de enfrentarse a Jesús, tenés preguntas en tu vida. Quizás hasta ahora no has entendido, no has comprendido algunas cosas y estás atado a una religión, a una idea. Y cuando digo religión, porque muchas veces vamos agarrando cosas porque hay una necesidad interior en nuestra vida y te dicen, vos llegás con esa pregunta de decir, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Cómo puedo buscar al Señor Jesús? Y algunos te dicen, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Y eso es una religión. Cuando te están diciendo lo que tenés que hacer, sin ir a la palabra de Dios, es una religión. Y quizás es hoy esa oportunidad que el Señor te está dando y te está hablando y te está diciendo que no está todo perdido, que tú puedes acercarte a Jesús, que puedes buscar al verdadero Jesús, al que está en su palabra, aquel que un día se levantó en una cruz y dio su vida por ti, que derramó su sangre para limpiarte de todos los pecados. No digas, bueno, voy a esperar porque yo soy tan pecador. Puede ser que el que me está escuchando sea, no sé, un delincuente o quién sabe lo que. A Jesús no le interesa lo que eres, tu condición en que estás. Al Señor lo que le interesa es tu alma. Él no vino para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy es tu día. Y aún los que estamos acá, muchas veces quizás has venido a la iglesia también con preguntas, desafiando a Jesús. Y hoy Jesús te dice que Él murió por ti y que Dios lo envió porque amó tanto al mundo para que todo aquel que en Él crea. Y si tú hoy crees y tienes fe, como hoy cantábamos, que yo sé que tú mueves montañas, lo tienes que creer no solamente en tu corazón, sino realmente hacerlo real en tu vida. Que experimentes un cambio. Dios quiere un cambio en tu vida. Quiere que rompas con todas esas estructuras que el mundo y la gente te ha sembrado. Porque somos estructurados, siempre pensamos que, no, tiene que ser de esta forma. No, si vos venís al Señor, vos te tenés que primero bautizar, después tenés que hacer esto, después tenés que hacer aquello. Son formas. Pero eso no es la forma de Dios. Dios tiene 1000 formas de hacer las cosas.
Y no se fija ni en una prostituta, ni en un homosexual, no se fija nada de eso. Al Señor no le interesa nada de eso. Ni un drogadicto, no. No te asustes si un día viene un homosexual aquí y se sienta ahí entre nosotros. Gloria a Dios, porque Dios lo llamó. Es el Señor el que llama a las personas. Es el Señor el que está hoy llamando a todos aquellos que están perdidos. Porque tiene planes. Porque Él ya tiene un plan establecido desde el principio de la creación. Ese plan no se puede romper, es inquebrantable. Esa es la grandeza de Dios. Y si tú estás aquí es porque el Señor te llamó, no porque tú viniste, porque me gustaba la iglesia, acá estoy. No. No porque los hermanitos son buenos, son amorosos, no. Tú viniste porque el Señor te llamó. Porque estabas buscando y encontraste. Y Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida, romper con toda esa estructura como lo hizo con Nicodemo. Nicodemo venía con intenciones de que pudieran encontrarle una falla en su prédica, en su forma de hablar de Jesús, para tratarlo de que había blasfemado el nombre de Dios y tenía que ser condenado. Esa era la intención de Nicodemo. No era que era buenito y que fue de los fariseos el único que vino. Sí, Señor, mira yo. No, Nicodemo no era así. Era una doble intención que tenía. Cuando te dicen, como le dijo Nicodemo a Jesús, sí, yo sé que tú eres maestro de Israel, porque nadie hace las cosas que haces tú si no está Dios con él. Le estaba acariciando el lomo porque él quería sacar algo de él. Como muchas veces hay personas que hacen eso. Muchas veces lo hacen por interés, porque quieren sacar algo, una tajada de tu parte. Y Nicodemo era uno como nosotros. No se piensen de que porque él era maestro, sabía, no. Dios no hace excepción de personas. Vos podés ser el teólogo más grande del mundo y estar condenado porque no has tenido un encuentro personal con Cristo. El Señor no ha hecho efecto en tu vida. No ha habido una transformación, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un cambio en tu vida. Y el Señor quiere cambios en nuestra vida. Que hagamos frutos. En toda la Biblia vamos a encontrar de que haya fruto. Haya fruto. Un árbol de peras no puede dar manzanas. Ni un banano puede dar, frutillas. Sería un milagro, pero no es así. Tenemos que dar frutos que son dignos. Si tú eres cristiano, tienes que dar fruto de cristiano. ¿Cómo puede ser que yo he escuchado que en iglesias hayan hermanos que estén haciendo cosas del mundo? No voy a entrar en detalles porque hasta vergüenza me da decirlo. ¿Cómo puede ser eso que podamos escuchar cosas que nos escandalizamos? Hermanos que vinieron y jamás fueron transformados. ¿Por qué? ¿Acaso no es el mismo mensaje o acaso yo traigo un mensaje especial o algo de parte de Dios? No. Dios no hace excepción de personas, es el mismo mensaje, así esté Juan, Pérez o quien esté aquí adelante. El tema es que su corazón está lejos de Dios. Y hoy el Señor quiere hablarte claro y no quiere que te vayas como viniste. Tiene que haber un cambio en tu vida. Hay que romper con las estructuras. Hay que romper con todas esas costumbres que la sociedad nos ha sembrado. Tenemos una carga que nos ha llevado, una carga religiosa de hace quién sabe cuántos años, de que hay que hacer las cosas de determinada manera, y no es así. Cuando tenga apoyo bíblico, yo te lo acepto. Pero si no tiene apoyo bíblico, no estoy atado a eso, porque Él nos hizo libres. Él te hizo libre. Él vino a redimirte. No fue en vano que vino allí a la cruz del Calvario. No fue en vano. Él vino con un propósito especial. Él vino con un mensaje que te está diciendo,
Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que busques de mí. Es tiempo que dejes toda tu estructura, tu forma de ser, tu horario en tu casa, tu forma de actuar. Es tiempo que haya un cambio, que digas, basta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y en esa renovación vas a ver que tu vida va a cambiar. Es tiempo que dejes de quejarte y veas el milagro que Dios hizo en tu vida de estar vivo. Porque es un milagro. Y si te quejas, ay Señor, ¿por qué no me llevas? Entonces quiere decir de que estás en contra de tu Creador y en contra de esa voluntad, de que te tenga vivo, con un propósito. Porque todo tiene un propósito. Tenemos que ser agradecidos y dar frutos, pero frutos que le agraden al Señor. La palabra de Dios es bien clara. Y si no crees en la palabra de Dios como Jesús le dijo a Nicodemo, estás en problemas. Porque él creía que la sabía toda. Él creía de que ya nadie le podía venir a enseñar lo que decía las Escrituras, lo que decía la ley. Ellos tenían la Torá ahí y tenían ya todo. Y ellos sabían hasta lecturas enteras, que yo creo que ninguno de acá sabe tanto como de repente sabían ellos. Porque no era fácil adquirir una escritura como hoy tenemos la facilidad del papel y tener Biblias y un montón de cosas. Nosotros, como dicen Apocalipsis, somos ricos porque tenemos Biblias en todos los idiomas, en todas las versiones, de todo. Pero a veces somos pobres y desventurados, como también dice ahí en las Escrituras. Somos pobres y desventurados porque teniendo todas las posibilidades en la mano, todavía no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Nicodemo sabía mucho de las Escrituras, pero no nació de nuevo hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y le fue necesario. Era cierto lo que Jesús le dijo, es necesario que cambies, que tenés que cambiar tu chip, mirar las Escrituras desde otra perspectiva. El Mesías soy yo soy el Mesías, le dijo. Si no lo sentís en tu espíritu es porque todavía no te han entrado las palabras que hablan acerca de mí. Eso le estaba diciendo Jesús. Y muchas veces decimos que creemos en la palabra de Dios, decimos que creemos en Jesús, pero no lo experimentamos a Él, ni siquiera tenemos fe en Él. Por eso es tiempo de que reflexionemos acerca de todo esto. Juan más adelante, después justamente en ese capítulo 7 que hoy mencionaba, también trata de defender a Jesús, porque ya llegó un punto que los fariseos estaban buscando cómo atrapar a Jesús. Cómo encontrar alguna falla donde pudieran ellos agarrarlo a Jesús. Y mandan, dice que unos alguaciles, mandan una especie de policía, digamos así, por así llamarlo, para traerlo. Vinieron con las manos vacías. Y dice, ¿qué? ¿Ustedes también fueron engañados? Le dice uno de los fariseos. Y dice, no pudimos traerlo. Como habla esta persona, no pudimos traerlo, no encontramos nada como para traerlo. Y ahí Nicodemo se menciona nuevamente, y él quiso interceder por Jesús allí, y le dicen, ¿acaso tú también eres Galileo? Le dicen. Y ahí Nicodemo se cayó la boca, pero ahí ya vemos que estaba cambiando, que su vida estaba siendo transformada. Y el momento donde Juan muestra
que realmente hubo un cambio en Nicodemo fue cuando entre José de Arimatea y él piden el cuerpo de Jesús para enterrarlo, para ponerlo lo ponían en una cueva. Y eso es un cambio, un fruto, porque para un fariseo tocar el cuerpo de un muerto era algo inmundo, algo que ellos no lo aceptaban. Sin embargo, lo hizo, porque creyó en el Maestro. Quizás hoy quieras tener un encuentro con tu Maestro. Quizás hoy, si tenías otro pensamiento, otra forma de ver las cosas, empieces a ver y a caminar como Jesús quisiera que caminaras. Y que le pidieras a Jesús: yo quiero ser transformado, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Que hoy puedas abrir tu corazón a Jesús y puedas decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No sé si hasta ahora hubieron cosas que estaban desordenadas en mi vida, pero quiero hacer tu voluntad. No sé si hasta ahora estaba por otro camino, pero quiero hacer tu voluntad. Por eso te invito a cerrar tus ojos esta mañana. Y quiero que pongas tu mirada solamente a Él. Que busques en tu mente ese momento en que Nicodemo se enfrenta a Jesús y tú te pongas en ese lugar y que le diga: Maestro, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, pero que le digas también: pero quiero ser un hombre nuevo, quiero cambiar. No hagas como Nicodemo, de querer venir a desafiar a Jesús. Por mucho tiempo quizás lo has desafiado y has buscado otra cosa de Él. Pero hoy Jesús te quiere decir: yo quiero transformar tu vida. Yo vine con ese propósito. Es Él el que te quiere desafiar a que te introduzcas en su camino, a que busques de Él. Eterno Dios, estoy seguro que esta es tu palabra, porque he creído en tu palabra. Y yo sé, Señor, de que de los que estamos acá no nos vamos a ir como vinimos. Tú tienes un regalo para darnos, un regalo especial, un cambio de actitud. Queremos ser transformados por tu poder. Aprender a confiar y a caminar contigo, a pesar de todos los desafíos que nos da la vida, a pesar de todas las contradicciones que vamos a encontrar en la vida, Señor. Sabemos de que tú vas a interceder por nosotros. Porque dice tu palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y en esa palabra nos queremos aferrar, Señor, de que tú has vencido al mundo. Y de que a pesar de las dificultades, cambiemos la mirada hacia la fe, hacia la confianza en ti. Como de un padre a un hijo. Como lo vemos, Señor, en tu palabra misma cuando Isaac iba a ser muerto. Ahí vemos, Señor, esa confianza de que sabía de que algo iba a cambiar. Bendito Dios, sabemos de que tú nos amas. Y a pesar de las dificultades que nos encontremos, a pesar de todas las adversidades de la vida, que son naturales, que son normales, porque vivimos en un mundo que está corrompido, un mundo que está maldito. Y vamos a encontrar muchas dificultades.
pero tú viniste a vencer al mundo. Tú nos has hecho vencedores en ti. Y podemos confiar, como un hijo confía en un padre que ama, en un padre que le dice, sí, hijo, ven, camina conmigo. Y así queremos vivir, Señor, confiado en ese Padre que nos agarra, nos toma de la mano y camina con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, por ese amor tan grande y que tú no quieres que nadie se pierda y que con gran clamor estás diciendo que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan y te busquen, que comiencen a dar frutos dignos de ti, Señor. No una religión, no una nueva forma de vivir, sino una forma de libertad en ti, donde podamos disfrutar de ti y de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nuestras vidas. Amén.